recuerden que en la última clase estuvimos hablando acerca del movimiento, ¿verdad? Que el movimiento relativo depende de quién está observando, así se puede determinar si un objeto se mueve o no. También hablamos del desplazamiento y de la distancia, ¿verdad? Y a ustedes les quedó una pequeña tarea de ilustrar los tipos de trayectoria. ¿Estamos bien ahí? Sí, profe. Yo espero que Profe, ese ustedes es el lo hayan título. hecho. No, este es un video que vamos a ver el día de hoy para iniciar. No miro nada, profe. No, todavía no lo he puesto. Ustedes me dicen si pueden observar mi pantalla. Sí, profe, póngalo. Una F, una M y una A. Sí. Bueno. Bienvenidos al biotutorial de física. En este video veremos el tema de conceptos de rapidez y velocidad. Para comprender ambos conceptos, primero debemos conocer y diferenciar lo que es una magnitud escalar y una vectorial. Un escalar es una magnitud numérica, como por ejemplo, una masa de 10 kilogramos o una distancia de 25 metros. Magnitud numérica, como por ejemplo, una masa de 10 kilogramos o una distancia de 25 metros. Dichas magnitudes solo poseen un número. Una magnitud vectorial es diferente, ya que al hablar de un vector nos referimos a él con una magnitud numérica y además una dirección, como por ejemplo, un auto que se mueve cierta cantidad de metros hacia el norte, o incluso referirnos a la dirección de manera más precisa, como 25 unidades a 45 grados. De esta forma, las cantidades vectoriales poseen un número y una dirección. Ahora entonces podemos entender a la rapidez como un escalar y se define como la distancia recorrida en un intervalo de tiempo determinado. Su fórmula es rapidez igual a distancia sobre tiempo y sus unidades son metros sobre segundo. Por ejemplo, ¿cuál es la rapidez de una persona que recorre 42 kilómetros en 2 horas? Rapidez es igual a 42 kilómetros dividido entre 2 horas. Esto nos da 21 kilómetros por hora. Nos damos cuenta que la rapidez no tiene signo ni dirección, ya que es un simple escalar. Por tanto, el concepto de velocidad lo podemos comprender como una magnitud vectorial y se define como desplazamiento total sobre intervalo de tiempo. Su fórmula es velocidad es igual a x final menos x inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. También se mide en metros sobre segundo. Y al ser un vector, toma en cuenta la dirección de su movimiento. Por ejemplo, un auto que se mueve con cierta velocidad hacia el norte, o decir que se mueve hacia el oeste. Sin embargo, en física empleamos términos más precisos para referirnos a la dirección, tal como decir que se mueve 45 grados con respecto al eje X. Esto es, que en vez de decir que un móvil se mueve hacia el norte, podemos interpretarlo que se mueve con una dirección de 90 grados. Y también, en lugar de decir que se mueve hacia el oeste, podemos interpretarlo como 180 grados con respecto al eje de las X. De esta manera diferenciamos lo que es rapidez, diciendo que rapidez únicamente es un escalar, y velocidad diciendo que se trata de una magnitud del tipo vectorial. Bueno. ¿Pudieron observar todos el video? ¿Sí escucharon? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, si ven, estamos hablando de dos conceptos, ¿sí? Lo copiamos. Rapidez y velocidad. Sí, por favor. Al igual que la distancia y el desplazamiento, la rapidez y la velocidad son conceptos que normalmente nosotros confundimos. ¿Sí? Y digo que los confundimos porque al momento de hablar pensamos que son sinónimos. Pensamos que decir decir voy rápido es lo mismo que decir voy veloz. Y ya vemos que como concepto físico no es lo mismo, ¿verdad? La rapidez es una cantidad escalar y la velocidad es una cantidad vectorial. Y vean de que estos se relacionan
con los otros dos conceptos que vimos el día lunes. La rapidez tiene que ver con la distancia y la velocidad tiene que ver con el desplazamiento. Y recuérdense ustedes que tanto la rapidez como la distancia son escalares y tanto la velocidad como el desplazamiento son vectores. El hecho de decir que son vectores, eso quiere decir de que aparte de tener un número, por ejemplo, decir 2 metros por segundo, debe de decir hacia dónde se dirige. Entonces decía, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Hacia el norte. ¿Sí? Entonces ahí ya es una velocidad. Mientras que la rapidez solo va a ser 2 metros sobre segundo. Aun cuando tengan los mismos números, va a tener la velocidad una dirección. Cuando un trayecto es totalmente recto, ¿sí? O sea, es rectilíneo, entonces la rapidez y la velocidad van a coincidir. Lo único que la velocidad va a llevar eso, ¿verdad? Hacia dónde se dirige. Y si ven, pues ambas están con respecto al tiempo. Ahora, nos dieron unas ecuaciones y esas me interesan. Ustedes las deben de recordar, ¿sí? De la rapidez, solo ahí el micrófono, por favor. Se nos dice que la rapidez es la distancia, miren, la D minúscula, dividido el tiempo, ¿sí? Distancia dividido tiempo. Esa es la rapidez. ¿Y la velocidad? ¿Alguien vio cuál era la velocidad? Metros. 2 metros por segundo. No, pero esa es la unidad de medida. Ahora miren, la velocidad dice así, y lo estoy colocando aquí abajo. La velocidad es igual. El hecho de que lleve una F, esto significa que es posición final. X es una posición, un punto, ¿sí? Entonces, X es posición final y XY es posición inicial. Y aquí tengo el tiempo final menos el tiempo inicial. Bueno, pues miren, esta parte que está acá a eso es a lo que se le llama desplazamiento. Ese es el desplazamiento. Si les piden calcular el desplazamiento se calcula como posición final menos posición inicial. Ahora, lo que está abajo simplemente es la diferencia de tiempo, ¿verdad? Entonces, ya copiamos ahí el concepto y las dos ecuaciones de cada uno. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Les voy a pasar. Entonces, aquí tenemos, pues, una verdad ya hablando. Miren. ¿Lo copiamos, profe? No, esto no. Ya lo copiaron en el anterior. Les dice, ¿cuáles son esas diferencias? Velocidad es vector, rapidez es escalar. Velocidad, ambas, miren, longitud y tiempo. O sea, ahí, eso está en común. Ahora, la velocidad es desplazamiento dividido tiempo y la rapidez es distancia dividido tiempo. Ahí es en donde cambia. Y las ecuaciones acá, miren. Quiero que noten eso. Ambas son una V. ¿Pero ven la forma de la letra V? Sí. Diferentes. ¿Sí? Aquí si les hiciéramos en molde es como de esta manera. Pero la otra lleva como una curvita. Como si fuera una U. Es como hacerlo en carta y en molde. Exacto, ¿sí? Eso se puede hacer para diferenciarlas, ¿verdad? Bueno, y también en velocidad no es lo mismo que rapidez. Es muy importante tomar en cuenta ese concepto. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ahora lo que vamos a ver son unas
gráficas, miren. A este tipo de gráficas que vamos a ver ahorita, gráficas se le llaman gráficas posición, tiempo. Cuando estamos hablando de posición, nos estamos refiriendo a Lo los copiamos. metros. Le pueden tomar captura. Entonces, estamos refiriendo, miren, a los metros, kilómetros que se estén recorriendo. Y el tiempo, pues definitivamente horas, segundos, minutos. Bueno, entonces, aquí vamos a hacer un ejemplo. Y miren, vamos a calcular el desplazamiento. Desplazamiento entre los puntos A y B. Bueno, ¿cuál será el desplazamiento entre los puntos A y B? ¿Cómo lo calculo? Entonces, vean, me voy a ubicar, aquí está el punto B y acá está el punto A. Entonces, el desplazamiento se coloca así, miren, un triángulo que significa la diferencia, ¿sí? Diferencia de X. Y es X. Recuerden que X es posición. La posición final menos la posición inicial. Entonces, ahora observando, vean, vamos a guiarnos por el esquema. ¿Cuál es la posición final? ¿Cuál es la posición? 3 kilómetros. 3 kilómetros. Entonces aquí voy a colocar, miren, 3 kilómetros. Menos. Ahora, ¿cuál es la posición inicial? Miren. 0 kilómetros. 0 kilómetros. Entonces, restamos 3 menos 0. 3. 3 kilómetros. O sea, de que entonces el desplazamiento entre los puntos A y B es de 3 kilómetros. Así. Bueno, ahora calculemos el desplazamiento entre los puntos B y C. Bueno, observando, dígame, ¿cuál va a ser el desplazamiento ahí entre esos dos puntos? ¿Cuánto qué, profe? Vamos, primero marquemos los puntos. Me 5 están diciendo entre B, kilómetros menos 3 kilómetros. no, tengo B y C, miren. B y C. Bueno, entonces, B y C. Veamos. ¿Cuál es la posición final? La posición final es la segunda letra, que es la C. ¿Cuánto es la C? 3. 3. ¿Y cuál es la posición inicial? 3. Pero 3, ¿verdad? Porque B también está en 3. ¿Y cuánto es 3 menos 3? 0. Pero 0 kilómetros. yo, Ahora ven, por algo esta línea Profe, ¿y está eso de los minutos graficada. para qué va a servir? ¿Cómo? ¿Eso de los minutos para qué va a servir? Para calcular una velocidad o una distancia. Ahorita estamos con el desplazamiento. órale, Carlos. ¿Sí? Estamos analizando esta gráfica. Ahora, entonces vean. Les decía que por algo esa línea está en azul. ¿Sí? Y es porque cuando en este tipo de gráficas hay una línea totalmente recta, a esto le vamos a llamar, y este es un nuevo concepto, reposo. ¿Qué significa que haya reposo? Para ustedes, ¿qué significa la palabra reposo?
Descansos, dice ahí. Bueno. Podríamos Descanso decir real. ausencia de movimiento. O sea, cuando algo decimos nosotros en física que está en reposo, quiere decir de que ese objeto no se está moviendo. Entonces, como no se movió, por eso es que sigue esa trayectoria recta. Bueno, ahora, si quiero calcular el desplazamiento entre C y D, ¿cuál sería? Entre C y D. Entonces vean, observo D. ¿Cuál es la posición Metros y final? 5 kilómetros. Exacto, 5 5 kilómetros. menos. Y C está en 3. De 5 menos 3, 2. 2. 2 kilómetros. Sé que el desplazamiento entonces entre C y D es de 2 kilómetros. Ahí. ¿Entendimos cómo calcular el desplazamiento? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo copiaron? Sí. ¿Sí? Bueno. Ahora vamos a calcular, y lo voy a hacer de este otro lado. Aquí en donde coloqué reposo. Vamos a calcular la distancia, que es el otro concepto. Pero aquí vamos a calcular la distancia entre A y D. Y luego vamos a calcular el desplazamiento entre A y D. Bueno. ¿Cuál creen que es la distancia entre A y D? ¿Es el total 5 que se kilómetros. recorrió? 5 kilómetros, correcto. ¿Sí? Porque es el total recorrido. ¿Verdad? Veamos de que en el primer tramo de A a B, nosotros vimos que recorrió 3 kilómetros. En el segundo tramo, 0. 0. Y en el último, Sí. 2. Entonces, si 2. sumamos todo eso, 5. 5 kilómetros. Y así. Bueno. Entonces, ahí está. Entonces, ahora miren, vamos a comparar la rapidez y la velocidad. ¿Ya copiaron para poder borrar acá? Ya. Ya, profe. Ya, profe. Ya, Yo profe. creo que me voy a ir deteniendo ahí, porque necesito explicarles algo. Solo voy a hacer lo último de calcular la velocidad. Recuerden, velocidad. La velocidad es la posición final menos la posición inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. Y recuerden de que ahí es la V en molde, velocidad. Entonces, velocidad es igual. Calculemos la velocidad entre los puntos C y D. Entonces, ubico los puntos C y D. Entonces, ¿cuál es la posición final? De 5. 5. 5, ¿sí? 5 kilómetros. Menos la posición inicial,
Cero. 0. 3. 3, ¿sí? Porque estoy hablando de C, no estoy hablando de A. Estoy hablando de C, por eso es 3. Ahora, tiempo. Aquí es en donde va. Ahora el tiempo lo vamos a ver hacia abajo, miren. ¿Cuánto dice? 30 minutos. 30 minutos. 30 30 minutos. menos. Ahora, el tiempo inicial, 20 minutos. 20. 20. Entonces, hago esa resta. Digo, 5 menos 3 2. es 2. 2. Y ahora, 30 menos 20, 10. 10. Bueno, ¿y cuánto es 2 dividido 10? Es 5. 0. No, 0.5. 0.2. Ustedes lo pueden hacer en la calculadora. 2 dividido 10 es 0.2. Ahora, la posición está en kilómetros. Aquí le coloco, miren, kilómetros. ¿Y el tiempo en que está? 30. Hora. Minutos. A minutos. Miren, según mi gráfica de minutos. Entonces, quiere decir de que la velocidad de este objeto, de la posición C a la posición D, es de 0.2 kilómetros por 30 minuto. ¿Sí? minutos. O sea, cada minuto recorre 0.2 kilómetros. Eso es lo que quiere decir esa cantidad. 200 metros. Exacto, 200 metros cada minuto. Profe, ¿y de dónde sacó ese 5? Profe, El 5. Acá miren, porque digo, el punto D, la posición final, 5. El punto C, la posición inicial, 3, así. Bueno, entonces solo les quiero explicar algo, miren, porque yo sé que ya se me acabó el tiempo, ya son las 9, pero tengo que mostrarles algo. Igual yo les voy a enviar unas gráficas para que ustedes trabajen eso, miren, porque ya no nos dio tiempo de poder avanzar. Bueno, ahora aquí van a ver que la pantalla está negra y les quiero decir, esta semana para física, dentro de las actividades, ustedes van a trabajar un mapa conceptual acerca de esos 4 conceptos que vimos, que es distancia, desplazamiento, velocidad y rapidez. Esto va a ir en la hoja de trabajo, ¿verdad? En la que van a venir a comprar mañana. Pero adicional, ustedes van a hacer un experimento, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a evaluar ese experimento? Ustedes van a hacer un video sobre movimiento, un video sobre movimiento. Y el video máximo puede tardar 2 minutos, así cortito, porque solo es presentar. Entonces, por eso es de que les quiero mostrar este video. Este es sobre un movimiento vertical. Entonces lo vamos a observar. ¿Entonces lo mandamos, profe? ¿Qué plataforma? Ahorita les voy a decir. Entonces miremos el video.
Ahí está. Profe, ¿se puede hacer ese? No. Mire, Bien, hombre. lo podría hacer, pero en el video tienen que salir ustedes, no como acá, que solo sale la mano, ¿sí? Se tienen que ver ustedes en el video. Ahora, yo quiero, y voy a utilizar esta parte para escribirles. O tal vez desangrar. Solo les quiero, miren, observarán en el video que tiene ciertas partes, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que sale en el video? Los materiales que vamos a necesitar. Antes, sale el nombre del experimento. Bueno, no es necesario de que ustedes vengan y editen el video y lo vayan a hacer así como ese, ¿verdad? Pero que ustedes en su video nombren, ¿sí? O sea, los siguientes. ¿Cómo se llama el experimento? ¿Sí? Tienen que decir los materiales y obviamente hacer el experimento. Y dar una breve explicación. Profe, ¿lo podemos hablar? Sí, hablar, sí, exacto. Es que es hablado. Ustedes no van a editar el video y le van a colocar así como estaba este. No, ustedes no tienen que hablar, pero para eso solo se pueden tardar máximo 2 minutos. Entonces, que sea... Como miren, una exposición, profe. ¿Ah? Sí, como Como una una exposición. exposición. Exacto, ¿sí? Entonces, busquen experimentos sencillos, con materiales que ustedes tengan en su casa. Miren, hay un montón de Cualquier experimentos sobre experimento, movimiento. profesor. Cualquier experimento, donde ustedes Bueno. demuestren movimiento, ¿sí? La idea es Está bien. que haya movimiento. Vale. Ahora, Paso a aparte del paso. video, ahí la pregunta que alguien me dijo, ¿a dónde lo van a enviar? A mi correo. Igual está en la hoja de trabajo, ahí dice. Mi correo es jose.lopez.2015-02-36 @gmail.com. Le voy a hackear la cuenta. dice. ¿Ah? Ese es mi correo. Ahí es a donde le van a enviar. Pues si alguien, miren, si alguien definitivamente tiene dificultades porque tal vez no sabe utilizar correo electrónico o algo así, me mandan a avisar, háblenle a su profesor guía y me avisan si tienen alguna dificultad para poderlo enviarlo de esa manera, pero de preferencia así, ¿verdad? ¿En computación está enseñando a usar eso, profe? Sí, exacto. Por eso, para aprovechando, ¿verdad? Integrando las actividades. Entonces, miren, como el correo pide, cuando ustedes envían un correo, primero les pide la dirección, que es esta, es la que van a colocar. Luego les pide un asunto. El asunto. En el asunto, ustedes van a colocar experimento sobre movimiento. ¿Sí? El asunto, experimento sobre movimiento. Así. Y luego está el mensaje, ¿verdad? En el video no me van a decir su nombre, el nombre de ustedes, ¿sí? Pero en el mensaje que coloquen en el correo, ahí es en donde van a escribir nombre completo y su grado. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, está bien. Bueno, entonces, así es como vamos a terminar el día de hoy. Yo espero que me haya quedado todo claro. El video ya lo pueden comenzar a hacer y comenzarlo a enviar. Tienen límite hasta el martes. ¿Para cuándo? Que es la entrega de las hojas de trabajo, ¿verdad? Entonces, si ustedes hoy tienen su experimento ya listo, hoy mismo lo pueden comenzar a enviar. Fecha límite, el martes, ¿de acuerdo? Va, profe. Bueno. Entonces, que tengan un feliz día